Dios te bendiga, que el Señor te bendiga. En esta oportunidad, bendito sea el Señor, que el Señor nos permite de compartir su palabra. Quiero darte una palabra de alerta, una palabra de advertencia. Aquellos que nos van a ver y que nos van a escuchar, yo quiero decirte, amigo, tú que me estás viendo, tú que vas a ver este video, tú tienes que entender que el único propósito del Padre y de su Hijo, Jesucristo, el Hijo de Dios, es el propósito de que tú dejes tus pecados, te entregues a Él, dejes la maldad, dejes todo tipo de pecado. Sabes, Cristo Jesús se entregó por ti y por mí en la cruz del Calvario. Ahora, es necesario que tú reconozcas a Cristo en todos tus caminos, dice la Biblia. Es necesario que nosotros nos acerquemos a Dios. Es necesario que el hombre busque del Señor, se arrepiente de sus pecados. Yo quiero darte esta corta reflexión en esta hora para que tú entiendas y para que tú reconozcas que dice la Biblia de qué le sirve al hombre. ¿De qué le sirve al hombre? Es decir, mi amigo, tú puedes tener todo el dinero del mundo. Puedes hacer buenas obras. Puedes ayudarle a los pobres. Puedes hacerle casa a los pobres, darle de comida, ropa, zapatos. Pero lamentablemente eso no te hace salvo. Eso no te lleva al cielo. Porque la salvación no es bebida ni comida, dice la Biblia. Sino que la palabra del Señor es para vuestra salvación de vuestras almas. Es decir, Cristo Jesús no dejó un medio para que tú y yo fuésemos salvos por el dinero, por las obras, porque eso es lo que enseña la Iglesia Católica Romana. Eso es lo que la Iglesia Romana le enseña a los seguidores. Ellos por hacer obras, dice que van a ser salvos. Pero nosotros tenemos que entender que Jesús de Nazaret, cuando Él murió en la cruz, Él nos salvó con obras. Porque toda persona que es cristiano, que es un hijo de Dios, también hace obras. Pero tienes que entender algo muy importante, que tus obras no te van a salvar. Tus obras no te van a salvar. Porque hay personas que hacen obras generosas, ayudan, aportan a la obra, pero están en pecado, están en fornicación, practican todo tipo de pecado. Hacen tantas cosas que al Señor no le agrada. ¿Por qué te hablo de este tema tan importantísimo? Yo quiero decirte, todo aquel que me está viendo y escuchando, no te contagies, escúcheme bien, no te contagies con el pecado. No te contagies con el pecado. ¿Por qué te hablo de esto? En este siglo XXI, en este mes de agosto en que estamos, todo el planeta Tierra está, los presidentes, la ONU, la OMS, la
Organización de la Salud, perdón, están enfocados en los protocolos, lavado de manos, gel, alcohol en gel. Ahora tú, aleluya, si tú entras a alguna tienda, algún supermercado para comprar algo, tienes que lavarte las manos, echarte alcohol en gel, tienes que usar mascarilla. Por ejemplo, permíteme un momento, por ejemplo, ahora tú, es decir, cualquier persona, si tú no llevas esta mascarilla, es un ejemplo, hermano. Si tú no llevas esta mascarilla, no te dejan entrar a un supermercado, a una tienda, no te dejan entrar sin esto. Porque están diciendo que tú tienes que proteger a los demás. Porque tú tienes que tener cuidado de los demás. Para que tú no contagies a los demás. Si vas a destornudar, usa el antebrazo. Y están poniendo un montón de protocolos, iglesia amada. Ahora, esas son leyes terrenales. Esos son protocolos terrenales que están poniendo los presidentes. Todas estas personas. Usted puede ver y analizar. Ahora, el tema es, no te contagies con el pecado. Esta gente pone todo tipo de protocolos, iglesia amada. Un día esto yo le decía a mi hija, su yerna Ome, le decía, qué bonito que estas personas pusieran protocolos y que anduviesen casa por casa. ¿A quién le gusta pecar? ¿A quién no? Porque yo quiero decirte, iglesia amada, el peor virus, la peor pandemia, no es el coronavirus. La peor pandemia no es el coronavirus, no es el cáncer, no es la diabetes. El peor virus que está matando y que está destruyendo a esta raza humana, porque con ese virus mortal, ese virus que corrompe al hombre, corrompe el corazón, corrompe la mente, corrompe el alma, porque cuando ese virus llega a un hogar, contagia a toda la familia. Y si en esa familia no está un hombre o una mujer ayunando, orando, intercediendo, van a ser todos contagiados, van a morir todos. Estoy hablando en el sentido del pecado, porque el pecado, iglesia amada, pastores que me están viendo, el pecado es un virus que viene desde la raíz de Adán y Eva.
Ese virus, óigame bien, ese virus, pastores que me están escuchando y viendo, tal vez presidentes, senadores, autoridades, iglesias enteras, ese virus aproximadamente tiene 6,000 años de existir en esta tierra. Y siempre ese virus, siempre esa pandemia, ese virus mortal ha venido destruyendo a la raza humana. Por ese virus, el Señor destruyó aquella generación en el gran diluvio. En Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 1 en adelante. Habla que el Señor se indignó, se enojó. Estaba tan indignado de ver cómo el hombre se comportaba, de ver cómo el hombre, aleluya, se conducía con el pecado, con la maldad. La maldad del hombre era de continuo, dice la Biblia. Todo el tiempo hacían el mal. Todo el tiempo. El Señor decidió destruir toda aquella generación. Solo 8 salvó en ese gran diluvio. La familia de Noé, sus hijos, su nuera, su esposa. 8 personas nada más entraron al arca de Noé. Un nuevo comienzo, una nueva generación. 8 personas, una nueva generación. Pero después de eso, el Señor le prometió a Noé de no destruir, aleluya, la raza humana con un gran diluvio o con agua. Entonces Dios, aleluya, planificó mandar a su hijo para salvarnos de algo que el Señor ya tenía decretado. Por ejemplo, ya el infierno ya existía. El infierno, el Señor lo hizo no para el ser humano, no es para el hombre, ni para la mujer, ni para el ser viviente que habita aquí en la tierra. El Señor no hizo el infierno para eso. Él lo hizo para el diablo y sus ángeles, y para los demonios, para esos ángeles caídos. El Señor planificó la salvación desde la eternidad. Pero lamentablemente, el Señor viene levantando o levantó hombres como Noé, Abraham, Moisés, Rey David y muchos hombres de la Biblia, profetas de la Biblia. El Señor los levantaba, los usaba, los apartaba para que hablasen su palabra. Pero lamentablemente el Señor decide destruir a Sodoma y Gomorra. Mucho pecado, mucha depravación. El Señor en aquel entonces venía cortando generaciones, venía cortando lo que no servía, iba dejando sus escogidos. Por ejemplo, en el desierto, óigame, irritaron al Señor, lo provocaron. Casi la mayor parte, casi hermano, casi toda la gente que el Señor sacó de Egipto pasaron por el desierto. Y todas estas personas, 40 años en el desierto, 40 años. La generación que el Señor sacó de Egipto murieron, y solo los primogénitos, los jóvenes pudieron entrar a la tierra prometida. Aún, dígame bien, aún Moisés no entró a la tierra prometida. Después de Moisés siguió Josué. Él sí pudo llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y usted puede ver la Biblia que el Señor manda advertencia hasta que pudo llegar el momento, la hora
el día que pudo venir nuestro Salvador y Señor Jesucristo a dar la vida por nosotros, amigo. Es decir, el Señor ha venido castigando, no porque Él quiere, no porque Él lo decide, es porque así el hombre lo decide. Entonces, todo aquel que me está viendo, el castigo va a venir a esta humanidad por su maldad, por su pecado, por su corrupción. Es decir, el pecado es un virus mortal. Ese virus está por todo el planeta Tierra. Hasta los últimos rincones de la Tierra, ahí está ese virus. Ese virus está arrasando familia. Ese virus está arrasando matrimonio. Ese virus está llevando al infierno a millones y millones. Mis hermanos, amigos, el coronavirus supuestamente han fallecido más de 1 millón de personas en todo el mundo. Esa es una estadística que han sacado. Más de 1 millón de habitantes, de personas han muerto por el coronavirus. Eso no es nada. Eso no es nada. Porque este virus del pecado sí está llevando millones todos los días. Son millones de almas que se están yendo al infierno por este virus que es el que se llama el pecado. El pecado es el peor virus. Por eso te estoy diciendo, no te contagies con este virus. Ahora, los presidentes están poniendo protocolos, usando mascarillas, lávate las manos, tienes que tener una distancia con el otro. Pero mis hermanos, nadie se va a escapar de la muerte. Nadie se va a escapar de lo que ya está decretado en la Biblia. Por ejemplo, la palabra dice, el alma que pecare, esa va a morir. La Biblia no habla que si tú te pones mascarilla, que si tú te lavas las manos, no vas a morir. Es decir, mi hermano, nosotros tenemos que practicar estas cosas. Porque allá, aleluya, cuando los fariseos vieron a los discípulos que comían con las manos sucias, ellos le reclamaron a Jesús, le decían, tus discípulos comen con las manos sucias. ¿Jesús qué le dijo? ¿Jesús qué les dijo? Lo que entra al vientre no contamina al hombre, sino lo que sale, lo que hablas, lo que ves, lo que haces. Eso es lo que lo contamina al hombre. Entonces, hoy en estos tiempos en que estamos, los presidentes están engañados por el diablo y por los demonios, que por llevar a la humanidad a un protocolo estricto, tú no te vas a contagiar, tú no te vas a morir, tú no te vas a enfermar. Pero ¿quién dice eso? Las enfermedades existen. Y aquel que nos puede cuidar, que nos puede librar de todas estas cosas es Cristo Jesús. Ninguna plaga tocará tu morada. Iglesia amada, es importante, sí, es importante cuando tú vayas a comer, cuando tú vayas al servicio, a hacer tus necesidades, así es un ejemplo, ¿verdad? Disculpe la expresión. Tú tienes que lavarte las manos, por supuesto. Cuando vas al baño, tal vez estás trabajando, lavarte las manos. Eso es normal, tenemos que hacerlo. Pero eso no va a impedir que el hombre no muera. Entonces, el Señor dice, el alma que pecare, esa va a morir. Dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. Entonces,
el virus mortal es el pecado. Ese virus ha venido afectando a la raza humana desde el principio. Satanás se rebeló contra Dios. Ahí en el cielo surge o sale a la luz el virus del pecado. Satanás engaña o engañó, mejor dicho, a la tercera parte de los ángeles en el cielo. El mundo entero tiene que entender y comprender que el primer virus, o mejor dicho, el virus del pecado, brota en Luzbel, en Satanás. Y dice la Biblia que el Señor lo arroja al segundo cielo con sus ángeles. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 dice que el arcángel Miguel peleaba contra los ángeles, contra el diablo y los demonios. Y no prevaleció el diablo allá en el cielo. Para todos los que me están escuchando, tú tienes que enseñarle esto a la congregación. No hay que tenerle miedo y temor a lo que está pasando. Esto está en la Biblia, esto es profético. Mateo 24. Vendrán pestes, hambre, terremotos en diferentes lugares. Vendrán tantas cosas que el hombre va a desfallecer, dice la Biblia, pero aún no es el fin. Se levantarán nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambre, terremotos en diferentes lugares. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Entonces, no te contagies con el pecado. Apártate de toda iniquidad. Cuida tu corazón. Acércate al Señor más. Lávate con la sangre de Cristo tus pecados. Tú puedes lavarte, tú puedes bañarte, tú puedes usar todo el agua que quieras, pero eso no va a quitar tu mancha, tu pecado que llevas en tu corazón, en tu mente y en tu alma. En el mundo entero donde me están escuchando y viendo, puedes hacer lo que quieras. Iglesia amada, no te contagies con el pecado. Dice la Biblia, todo aquel que invoca el nombre del Señor, apártese de iniquidad. Apártense. Salgan, pueblo mío, dice el Señor. Salgan, pueblo mío, y no toquen la inmundo. Salgan. Salgan. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, ese virus está desatando la ira de Dios. Ese virus del pecado ha desatado el enojo, la ira, la indignación. Ese virus del pecado, el Señor decide, óigame bien por favor, en el mundo entero, el Señor decide llevar en su totalidad el juicio del gran trono blanco. ¿Con qué propósito el Señor mandó a su Hijo? ¿Con qué propósito? No como muchos dicen ahí que no hay infierno. No como muchos ahí dicen que no hay arrebatamiento, que no hay condenación, que el Señor no puede castigar a nadie. No como unos religiosos que andan por ahí, que hablan de un Dios de amor, de amor, de amor.
¿Y piensan ellos que el Señor no va a castigar el pecado? Claro que sí. Todo aquel que me está viendo en esta hora, el Señor nos hizo, escúcheme, Él nos hizo a su imagen y semejanza. Es decir, Él nos hizo con amor. Él nos hizo con un propósito de llevarnos a su gloria, de llevarnos a su presencia. Por eso Él mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él envía a su Hijo para que el hombre se acerque a Él, para que el hombre, aleluya, abandone sus pecados, se acerque al Señor y el Señor lo limpia, lo transforma, lo perdona. El Señor quita ese virus, iglesia amada. Tenemos que despertar. Ese virus del pecado. Óigame, está matando presidentes, está llevando a la perdición casi toda la raza humana. Un 80%. Un 80%, hermano, pongámosles un ejemplo. Un 80% está contagiada toda la raza humana por este virus. No es el coronavirus. El coronavirus es la plataforma o quieren llevar la economía por el piso. Es decir, le están dando el surgimiento, el misterio de la iniquidad que es el anticristo. Este es un ensayo. Están probando la humanidad cómo reacciona cuando el anticristo esté en la tierra. Ahora, hermano, no sabemos en qué momento el anticristo va a gobernar este mundo. La palabra dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. En este momento se está hablando de una paz y seguridad. En este momento, por la noticia, se está hablando una paz y seguridad. Entonces, Jesús dice en su palabra, cuando nosotros veamos todas estas cosas, erguíos vuestra cabeza, porque nuestra redención se acerca. Entonces, nosotros como hijos de Dios, no debemos de contagiarnos con el pecado. Ese virus sí es mortal. Ese virus que lleva una raíz de maldad. Ese virus está corrompiendo, está llevando a la ruina, a la perdición casi toda la raza humana. Es un ejemplo, un 80%. Vea lo que dice aquí en Isaías. Isaías capítulo 1, versículo 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comieres el bien de la tierra. Y si no quisieres, fueres rebeldes, seréis consumidos a espada por la boca de Jehová, ha dicho. Por ejemplo, ¿qué es el pecado? Dicen que el pecado es una mancha que nadie puede quitar. El pecado, amigo, tú que me estás viendo, el pecado es una mancha. Es un virus. Esa mancha, ese virus, puedes hacer lo que tú quieras. Puedes inyectarte, puedes hacerte lo que tú quieras, puedes bañarte a la hora que tú quieras, pero ese virus
siempre permanece en tu cuerpo. Siempre permanece en tu cuerpo. Ahora, ¿quién puede quitar ese virus? ¿Quién puede quitar ese virus? Solo la sangre de Cristo Jesús. Solo aquel que murió en la cruz del Calvario. Solo aquel que dio la vida por nosotros. Ese es el único que puede quitar esa mancha que lleva el hombre. Ese virus del pecado va comiendo al hombre, lo va comiendo por dentro y se va reflejando hacia afuera. Ese virus es una llaga. El hombre apesta, lo vuelvo a decir, cuando ese virus entra en el cuerpo del hombre, el hombre apesta a podrición. Es una llaga. Podrido. Es una lepra. Como el Antiguo Testamento. Usted sabe una cosa, que en el Antiguo Testamento existía esa lepra. Y cuando el Señor, él veía una persona tener lepra, para él era inmundo. Lo echaban del campamento por tantos días, 14 días, 40 días. Era algo desagradable, apestoso para la gente en aquel entonces en el Antiguo Testamento, el que padecía de lepra. Ahora, Dios ve el pecado como una lepra. Dios ve el pecado como una llaga podrida. Así está el hombre sin Cristo. Así está el hombre sin Cristo. Toda persona que comete pecado está podrido. Tiene una llaga. Está hediondo. Entonces Dios lo hace a un lado. El Señor lo aparta a un lado. Porque Él no se puede meter ahí. Pero amigo, por eso dice aquí, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Él quiere quitarte esa hediondez que tú estás teniendo en este momento. Porque esa hediondez, ese virus, esa llaga podrida, está contaminando tu hogar. Si tú practicas el pecado, si tú tienes un matrimonio, si tú eres casado o casada, si tú andas con un hombre, mujer que me estás escuchando, si tú estás con un hombre que no es tu esposo, eso Dios lo llama como adulterio. Y todo aquel que anda en adulterio está abrazando la muerte, está abrazando la destrucción, los juicios de Dios. Estás separado de Cristo, estás muerto espiritualmente. Y todo aquel, tú hombre que me estás escuchando, si tú estás en pecado y si tú llevas el pecado a tu hogar, has contaminado, has contagiado con ese pecado, has contagiado con ese virus mortal a tu familia, a tus hijos, porque la maldición siempre va a estar en tu casa, en tu hogar. Para aquellos que me están escuchando y viendo, el pecado es una maldición. Así lo dice la Biblia. Así lo dice la Biblia, no soy yo, es la Biblia. El pecado es una maldición. El pecado acarrea juicio y condenación para todo ser humano. Entonces, toda persona que me está viendo, toda persona que anda en pecado, siempre ese virus va a estar en tu casa. Puedes fumigar, puedes hacer lo que tú quieras, puedes lavar tu casa, puedes usar alcohol en gel, puedes usar mascarilla. Ese virus siempre permanece en el ser humano.
Pero hay una clave perfecta y maravillosa. Fácil y sencillo. Es que el hombre no quiere entender. El hombre no quiere entender. ¿Sabe cómo se quita ese virus? ¿Sabe cómo se quita esa llaga podrida, esa mancha que llevas tú en tu corazón, en tu mente, que estás destruyendo a tu familia, a tus hijos, a tu esposa o a tu esposo? ¿Sabe cómo se quita ese virus de tu casa? ¿Quieres sacarlo de tu casa? ¿Quieres sacar ese virus de tu hogar? Porque ese virus sí es letal. Ese virus sí es mortal. Pues, como dice aquí en Isaías, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Es decir, Él quiere que tú te acerques a Él. Él quiere que tú te pongas a cuenta con el Señor, porque Él te quiere limpiar. Él quiere limpiar tus pecados. Él quiere emblanquecerte, porque tu ropa está manchada con ese virus. Tu ropa está contaminada con el pecado. Acércate al Señor. No te contagies con el pecado. Por eso vemos nosotros, aleluya, que dice la Biblia que el Señor no tendrá por inocente al que es culpable. Y ya Cristo Jesús llevó ese virus a la cruz. Él ya lo llevó. Cristo Jesús crucificó ese virus. Él crucificó esta pandemia que estamos pasando en este momento. Él crucificó en la cruz ese virus. Isaías 53, si no me equivoco. La pasión de Cristo. Lacerado, despreciado, varón de dolores, dice la Biblia. Fue crucificado Jesús en la cruz. Lo despreciaron. Un hombre sujeto a pasiones. Un hombre, aleluya, que vino a este mundo por orden del Padre eterno. El mismo Dios encarnado. El Hijo de Dios. El Verbo de Dios. Él es el único que puede quitar ese virus de la humanidad. Cuando tú seas libre de ese virus, vas a tener libertad, vas a tener paz, vas a tener bonanza. Amigo, acércate a Cristo. Iglesia amada, óigame bien, por favor. Hoy en estos tiempos en que vivimos, la gente se está desviando. Se están contaminando. Se están descarriando. Se están yendo al mundo. Ya abrazaron este virus. Y Satanás, que el Señor lo reprenda, es el principal que está poniendo este virus todos los días. Él es el Satanás, que el Señor lo reprenda, es el que inventa todos los días. Él maquina contra el hombre. Por eso vemos maldad en este mundo. Por eso vemos corrupción, depravación. Por eso vemos, iglesia amada, corrompido este mundo. Pero el Señor hizo un pacto con Noé y le dice: no voy a destruir con un diluvio esta generación. Y cada vez que llueve, se pone el arco iris. Ese arco iris es el pacto que el Señor hizo con Noé. Ahora, sabemos muy bien que Cristo murió por ti en la cruz. Entonces, por eso dice Hebreos 4:16, acércate al Señor confiadamente.
Acerquémonos a Él con un corazón sincero, con un corazón apacible, amable, con amor. Acércate a Él, mi hermano, amigo. Si has cometido pecado, acércate al Señor. Él está ahí. Acércate a Él. Acércate. Porque ya está decretado el juicio final para todos aquellos que le fallan al Señor, aquellos que mueren en pecado. Hebreos 9:27, que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, ese virus sí es mortal para el ser humano. Pero también el diablo está usando estas enfermedades para llevarse al infierno a la gente. Por eso estamos predicando las buenas nuevas de Jesucristo. Por eso estamos predicando el evangelio de salvación, el evangelio de la gracia, el evangelio, aleluya, las buenas nuevas de Jesucristo. Porque el evangelio es Cristo Jesús. Él es el evangelio eterno. Él es el evangelio. Estamos diciéndole al mundo, escapen por su vida. El alma que pecare, esa va a morir por ese virus. Entonces, ¿qué es el pecado? Óigame, es una mancha que nadie puede quitar. Es una enfermedad. Óigame bien, el pecado es una ocurrencia. Isaías 1, cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida, llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces, aquí en Isaías, capítulo 1, versículo 6, dice que desde la planta hasta los pies, hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. Es decir, cuando una persona anda en pecado, no hay nada que desear en él. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Por eso es importante que nosotros como hijos de Dios debemos de andar con temor y temblor. Porque si tú practicas el pecado, hablo para aquellos que siempre se inclinan hacia el pecado. Lo creo con todo mi corazón, que todos somos pecadores. Sí, claro, todos somos pecadores. Pero cuando tú y yo nos arrepentimos, ¿cómo se llama eso? Cuando tú y yo abandonamos el pecado, ¿cómo se llama eso? Se llama pecadores arrepentidos. Podemos ser pecadores. Podemos ser pecadores por naturaleza de Adán y Eva, pero no practicamos el pecado. No andamos como los del mundo, en borrachera, en orgía, en parranda, en adulterio, en fornicación, metido en pornografía, en todo tipo de pecado. Ya no practicamos eso. Pero siempre seguimos siendo pecadores por naturaleza, en la carne. Pero Cristo nos limpia de todo pecado. Él nos perdonó, nos reconcilió en la cruz, nos dio vida cuando estábamos muertos, dice la Biblia, en delitos y en pecado. Él nos dio vida cuando estábamos muertos, iglesia amada. Cuando no teníamos esperanza, mejor dicho. Él cuando estaba en la cruz pensó por ti y por mí, amigo. Él pensó por ti en la cruz. Él lloró, sufrió. Él se despojó de su gloria, dice la Biblia. Se despojó de su gloria. Se despojó de su reino, de sus mansiones. Se despojó de sus riquezas en gloria para quitar esa mancha del hombre, para llevarnos, para reconciliarnos con su Padre eterno, para llevarnos a su gloria. Entonces, cuando una alma anda en pecado, no hay
nada que Dios desee de ti. Cuando una alma siempre anda pecando, no hay nada que Dios desee de ti. ¿Sabe cómo te ve Él? Te aparta a un lado. Usted va a decir, es que Dios hace acepción de personas. Mis hermanos, es que Dios no puede estar en un corazón sucio, pagano, que miente, que roba. El Señor no puede estar en ti. Ni la bendición del Señor puede estar en ti cuando tú eres un desobediente a la palabra, que siempre te inclinas al pecado, siempre sueñas con el pecado. Tus pecados están en la mente, en tu corazón, todo el tiempo, de continuamente, dice la Biblia. Entonces, dice aquí, desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Óigame, no hay nada cosa sana cuando una persona está en pecado, hermano. No hay nada, absolutamente nada que desear. Porque en esa persona dice que hay herida. Óigame, hay herida. Es decir, el pecado produce heridas mortales. Y cuando una persona está en pecado, hay heridas de muerte. Hay heridas, óigame, incurables. Cuando una persona anda en pecado, hay una podrición, hediondez en él. Porque una herida, si tú no la sanas, si tú no vas al doctor, si tú no vas al médico, al hospital, inglés, ¿qué pasa con esa herida? Pueden llegar moscas, hermano, pueden llegar algunos bichitos, se pegan ahí, las moscas principalmente, y ponen huevitos o gusanos. Es ahí donde esa herida, como dice aquí, sino que herida, hinchazón. Es decir, el pecado te hincha. El pecado, aleluya, es una herida mortal que te va consumiendo. Óigame, tu carne se va pudriendo. Va agarrando gusanos cada día. Mis hermanos, esto es terrible. ¿Cómo es posible que la gente le gusta vivir en pecado? ¿Cómo es posible que la gente le gusta vivir en pecado todo el tiempo? La gente duerme con el pecado. Se van a la cama con su pecado. Se abrazan con el pecado. Comen con el pecado. Se sientan en una silla. Ponen sus alimentos en la mesa. Óigame, y están con el pecado, abrazado con la muerte, abrazado con la maldición. Entonces, una herida, para que tú la cures, tienes que echarte alcohol. Si esa herida es demasiado grande, o esa herida es demasiado abierta, como decimos, un doctor tiene que coserte, ponerte algunas puntadas en esa herida para que tú te sanes, para que esa herida, hermano, sea curada y vendada, para que no se hinche, para que no se infeste, para que no agarre gusano, para que no se coma tu cuerpo. Entonces, aquí, para que ese virus, para que esa llaga, para que esa herida no te destroce tu cuerpo, tu vida, en el mundo entero donde me están escuchando, para que esa herida no te destruya y te mate, venga a los pies de Cristo. Cristo es el único mediador, dice la Biblia. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Él es el único que te puede curar esa llaga. Él es el único que te puede sanar esas heridas. Él es el único que te puede curar, vendar esa podrición a tus hijos, a tu esposo. Ven, amigo, a Cristo Jesús. Esta palabra es para ti. Te la predico con todo mi amor. Es para ti esta palabra. Ven a Jesús.
Ven a los pies de Cristo Jesús. Entonces, el 80% de la humanidad tienen una herida. Dice que esa herida está hinchada. Esa herida está podrida. Ese pecado es una llaga. Es decir, el pecado es una herida, hinchazón. Ese pecado pudre al hombre, sea presidente, autoridad de lo que sea. Ese pecado es una llaga que no es tan curada, dice el Señor, ni vendada, ni suavizada con aceite. Cristo Jesús quiere suavizarte ese pecado. Acércate a Él. Acércate a Él, mi amigo, tú que me estás escuchando. Te estoy hablando palabra del Señor. Dice, el pecado es una enfermedad que nadie puede curar. Es una carga que nadie puede soportar. El pecado es una carga. Escapa por tu vida. Tienes que deshacerte de ese virus ya en este momento. Aleluya. Mi alma bendice al Señor. Escapa por tu vida. No te contamines. Óigame, no te contagies, perdón, con el pecado. No te contagies con el pecado. No te contagies con el pecado. Deuteronomio capítulo 30, versículo 14 dice, esto va en general. Yo pongo la vida y pongo la muerte. Ahora, el Señor quiere que tú y yo escojamos la vida. Yo pongo la vida, le dijo el Señor al pueblo de Israel. Pongo la vida y pongo la muerte. La muerte es el pecado. Y la mayor parte de la humanidad han escogido la muerte. La muerte. La paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Pongo la bendición y pongo la maldición. El Señor le dijo al pueblo de Israel, escojan ustedes, elijan entre el bien y el mal. Porque dice el Señor, yo he puesto la maldición y he puesto la muerte. Le dice, pero yo también he puesto la bendición y he puesto la bendición. Mis hermanos, entonces, ¿por qué es que está en maldición este planeta Tierra? Es decir, el ser humano. Porque es que la gente no entiende, la gente piensa que por tener millones de dólares, a como China, Rusia, a como los países hermanos más poderosos del planeta Tierra, esta gente está engañada. Ellos piensan que por tener millones y millones de riquezas acumuladas, ellos piensan que es tenerlo todo. Ese es el pensamiento de ellos. Pero el Señor dice, yo he puesto la muerte, he puesto la maldición. Es decir, la maldición siempre está en un hogar, en una familia, en cualquier persona de este mundo. Siempre la maldición va a estar cuando una persona comete pecado. Siempre se inclina al pecado. La maldición, óigame, la maldición, hermano, que dice en la Biblia, es porque a la gente le gusta andar en pecado. Es que Dios es sabio, Él es lindo. Él nos manda que escojamos para que no estemos en maldición. La muerte está, siempre la muerte, escúcheme, la muerte siempre estará en aquellos hogares, en aquella familia, cuando andan siempre en pecado. Es triste, hermano. Es triste ver
que el hombre no quiere entender. El hombre no quiere entender a Dios. Pero ya el Señor puso sus medios, ya Él puso todas las cosas para que el hombre se acerque a Dios, para que el hombre vaya arrepentido. Ya Él mandó a su Hijo. Él mandó a su Hijo unigénito. Pero ¿qué pasa? No le creen, lo blasfeman, lo niegan, están haciendo comercio con el evangelio, están predicando otro evangelio que no está en la palabra, están predicando herejía, mentira, están engañando a la iglesia con falsa doctrina, están muertos espiritualmente, están podridos, tienen una llaga. Entonces, acércate a Cristo, acércate al Señor. Por eso dice en Deuteronomio, pongo la vida, pongo la muerte, pongo la bendición y pongo la maldición. Hermano, óigame bien, es por la boca del Señor que Él ha enviado maldición conforme a su palabra. Entonces, si la gente está en maldición, es porque ellos se lo merecen, es porque ellos no quieren buscar de Cristo. Entonces, escapa por tu vida. Entonces, si nosotros escogemos la bendición, hermano, va a haber bendición en nuestro hogar. Nuestros hijos van a buscar de Cristo. Pero siempre tienes que ser obediente. Mis hermanos preciosos, amigos que me están viendo y escuchando, no te contagies con el pecado. No seas soberbio, no seas arrogante, no seas vanidoso, no seas orgulloso. Reconoce al Señor, tienes que reconocerlo todo en tus caminos. Es que el Señor es sabio, eres lindo, el Señor es precioso. Hay muchos medios para ahora acercarse a Cristo. Confiésalo con tu boca ahora en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, yo quiero que tú levantes tus manos. Yo quiero que tú levantes tus manos, aleluya, y repitas conmigo esta oración. Todo aquel que quiere reconciliar, que quiere aceptar a Cristo, por favor, levante tus manos en el nombre de Jesús. Los que me están viendo, los que están conectados, los que están, aleluya, en este en vivo. Tú que me estás escuchando en esta hora, sea presidentes, senadores, autoridades, abogados, sean brujos, hechiceros, sean religiosos, ateos, sean católicos, sean cristianos apartados, sean todos aquellos que andan contaminados con este virus del pecado. Aleluya, acércate a Cristo y yo quiero hacer una oración por ti para que Dios te ayude y te perdone. Y si tú quieres contactarme, hazlo. Aquí estoy dejando mi número de teléfono. Aquí lo voy a poner en este momento. Aquí lo voy a poner en este momento. En la pantalla está el número de teléfono. Contácteme por WhatsApp y yo con mucho gusto te voy a ayudar en lo que es la palabra. Si quieres consejería, yo con mucho gusto, con ayuda del Señor, te voy a aconsejar. Voy a estar orando por ti. Así que oro por ti, los que van a reconciliar, los que van a aceptar a Cristo, porque corre, por favor, corre. La puerta se va a cerrar ya, no hay tiempo más. Señor, levanto mis manos, Dios mío. Padre, vengo orando por todo aquel que se quiere reconciliar. Espíritu Santo, que te va a pedir perdón en el nombre de Jesús. Yo vengo orando, Señor. Yo vengo orando por ese hombre que va a aceptar a Cristo, que te va a pedir perdón. Dile, amigo, Señor, te pido perdón. Dígale, amigo católico, pídele perdón al Señor. Señor, perdóname. Quita esta mancha de mi corazón. Quita este pecado. Quita este virus, Padre, dígale, que me está llevando al infierno, a la condenación. Quita en el nombre de Jesús. Señor amado, yo vengo orando por las almas perdidas, por todo aquel que está viendo este video, que está conectado, Padre, en el nombre de Jesús.
Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tengas misericordia de esta raza humana, de nosotros, Dios mío, de la iglesia. Espíritu Santo, te pedimos perdón, que nos limpie, que nos purifique, Dios mío. Yo vengo orando, vengo suplicándote el favor por todos mis hermanos que están conectados, que están comentando, Señor, que están ahí, Dios mío. Todos. En Centroamérica, Norteamérica, en los 5 continentes, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amigo, escapa por tu vida, por favor. Este es el tiempo. Este es el día, dice la Biblia. Este es el día de salvación. Ven a Cristo Jesús. Ven a los pies de Cristo, que Él te puede limpiar. Él te puede limpiar. Él sí te puede limpiar de esa contaminación, de ese virus. Te puedes lavar, te puedes hacer lo que tú quieras. Aleluya. El Señor es bueno y maravilloso. El Señor es precioso, iglesia amada. Amigo que me están viendo, si tú has hecho esta oración, si tú has repetido conmigo, si tú has dicho, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, escríbelo, Señor, escríbelo, repíntalo con tu sangre. ¿Sabe, amigo? Si tú has hecho esta oración, el Señor te ha perdonado, el Señor ha limpiado tus pecados, esa llaga podrida, esa hinchazón, esa hediondez, esa herida que llevas en tu corazón, en tu mente, por el pecado. ¿Sabe? Si tú has pedido perdón, si tú te has reconciliado, ahora tienes que permanecer hasta el final. Tienes que perseverar, tienes que estudiar la Biblia, tienes que ayunar, tienes que orar al Señor, hablar con el Señor, consagrarte. Eso es lo que tienes que hacer ahora. Pelea tu bendición, pelea la salvación. Así que, iglesia amada, para mí es un gozo y es una alegría de estar con ustedes aquí. Aleluya. Dios me les bendiga. Que el Señor me les colme de muchas bendiciones. Aleluya. Dios bendiga todo el remanente que está aquí conectado, que están comentando, que están, aleluya, apoyándome con sus oraciones. Dios me les bendiga, mis hermanos. Aleluya. Y recuerden que Cristo ya viene. Él ya viene. No te contagies con el pecado. El pecado es un virus que está destruyendo a toda la raza humana, casi el 80, el 90%, hermano. Terrible. Que Dios nos ayude y que el Señor tenga misericordia, Padre. Gracias, Señor. He predicado tu palabra, Dios mío. He predicado tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre amado. Gracias, Señor, gracias. Estamos contentos y gozosos. Bendice una vez más a tu pueblo. A mi hermana Graciela Luna, Señor, mi hermano Samuel, mi hermano Fran, mi hermano Ignacio, Señor, José Plaza, mi hermana Emma Gómez, mi hermana, Señor, Araceli Lugo, Dios mío, y todos los que están aquí, Señor, que no se me quede nadie, Padre. Bendice sus hogares, Señor. Bendice sus hogares. Reprendo al diablo, reprendo la mundanalidad. Reprendo, Señor, el pecado, ira, contienda, pleito, Dios mío, lujuria, laxivia. Somos libres de todas esas cosas en el nombre de Jesús, por tu sangre preciosa, Señor. Gracias, Dios mío. Amén. Así que, iglesia, Dios me les bendiga. Adelante en Cristo Jesús. Les amo, les amo. Seguimos adelante, seguimos trabajando para el Señor hasta que Cristo venga. Dios bendiga a mi hermano Samuel. Aleluya, que siempre él está ahí predicando, que siempre él está ahí dando, hermano, lo que él siempre, mi hermano, tiene de parte del Señor para su pueblo. Dios te bendiga, mi hermano Samuel. Adelante en Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Gracias, Señor. Dios les bendiga y que el Señor les colme de muchas bendiciones. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Bendito sea el Señor. Reflexiona lo que te estoy diciendo. No te contagies con el pecado. Amén. Así que Dios me les bendiga. Amén y amén. Aleluya.